Buenos días, análisis para el día 6 de noviembre del 2023 con Volume Profile Price Action Auction Theory, vídeo con fines educativos, nunca recomendaciones de inversión. Comenzamos ya con Dow Jones, panorama general, gráfico largo plazo, y vemos como esta semana ha sido absolutamente alcista, todos los días alcistas. El martes un poquito de indecisión, pero finalmente, ¿qué es lo que ha ocurrido? Bueno, teníamos un módulo de arranque bajista, y comentábamos ya en su momento que mucho cuidado porque habíamos cumplido, habíamos tocado VPOC semanal, punto de posible retorno, y así ha sido. Lo que pasa es que ha sido un retorno tremendo. ¿Hasta dónde? Hasta la última zona de liquidez, donde tomó liquidez. Con lo cual, ahora sí que estamos otra vez en un punto de decisión. Hay que tener en cuenta que por ahora y desde julio, desde finales de julio, máximos más bajos, mínimos más bajos. Estamos ahora en una zona, que esta es una zona absolutamente de zona de liquidez, price action, con lo cual es un posible punto de reversa importantísimo. Es verdad que si lo supera, el siguiente gran punto lo tenemos aquí en Naked VPOC mensual, 34.942, pero bueno, ya veremos. La cuestión es a grandes rasgos lo que ha ocurrido durante estos días. Vamos a ver ya a pequeña escala, que es lo que nos importa cuando hacemos nuestros gráficos. Bien, a pequeña escala teníamos un objetivo alcista, que en primer lugar era este VPOC semanal, y luego tenemos otro que era esta zona que tenemos aquí, zona de máximos con soporte o resistencia anual teórico. Bien, pues esto va a quedar, se va a mantener como gran objetivo alcista para empezar a hablar, y aquí decidiremos, porque tal y como hemos dicho, aquí empezamos ya una zona de mucha densidad. Vamos a eliminar esta elipse porque aquí ya también tenemos una zona de una densidad muy importante, donde tenemos un VPOC diario, pero más que puesto VPOC diario es porque tenemos aquí un VPOC semanal, otro VPOC semanal, es decir, toda esta zona es de muchísima densidad, y evidentemente si lo supera también ya tendríamos que hablar de cotas más altas como este otro VPOC semanal 34.939. Así que los grandes objetivos alcistas ya los tenemos identificados. Objetivos bajistas. En primer lugar, tendríamos que ver este VPOC semanal, el Naked VPOC diario de ayer, junto con el VPOC semanal de hace 2 semanas. Punto muy importante, los 34.068. En caso de seguir bajando, 2 VPOC semanales alineados, lo que habían sido objetivos alcistas, pues ahora son bajistas, sin más. Y todo esto ya se va a mantener como en el último análisis, es decir, los 33.714 y el precio de apertura anual en 33.486. Nos vamos a S&P. S&P que tenemos, pues algo muy parecido. Estamos llegando aquí a zona de liquidez también. Zona muy importante de price action, con un Naked VPOC semanal y además, bueno, pues con todo este punto donde tuvo un rechazo, con final de VWAP mensual, ni más ni menos. ¿Por qué? Porque si rompemos ya se nos pone a tiro para irnos al Naked VPOC mensual 4.502, 4.503. Bien, vamos al gráfico de siempre, el que nos interesa. Habíamos hablado de unos objetivos alcistas que se han cumplido perfectamente, el soporte de resistencia anual teórico, los 4.382, y hablábamos de que tenemos un objetivo más por encima, que son los 4.403. Y decimos que aquí es una zona de price action importantísima. Vamos a hacerla vamos a unarla un poco, porque aquí teníamos un punto de apoyo, aquí un punto de rechazo, así que vamos a trazar esta zona de price action de la siguiente forma, así. Zona importantísima de toma de liquidez, en caso de llegar. Entonces VPOC mensual sería el primer gran objetivo, pero también la primera gran resistencia, y si rompemos ya tendríamos que hablar de soporte de resistencia anual teórico 4.480 e incluso de los 4.500, que por mercado de opciones, por esta cifra, es un objetivo alcista muy, muy típico y muy claro. Bien, vamos a ver objetivos por debajo. Bueno, pues los objetivos por debajo, un poco a la inversa de lo que teníamos ayer. Vamos a eliminar este que tampoco nos dice nada ya. Fue un objetivo alcista interesante, pero ya una vez cubierto no nos dice nada. Aquí tampoco nos dice nada y diríamos directamente
directamente, porque vamos a ver, hemos terminado prácticamente en el VPOC diario del viernes, aquí no vamos a decir nada. Iríamos directamente a toda esta zona donde empieza la densidad. ¿Dónde es? Pues exactamente aquí, ¿eh? Y además es un punto de price action. Con lo cual vamos a marcar esta zona como posible objetivo bajista. Además, teniendo en cuenta que esto es una zona de bajo volumen, el precio si decide bajar, bajaría a muchísima velocidad. Con lo cual nos podríamos plantar en 4.327 con relativa facilidad. Después, VPOC semanal antiguo, 4.314 y finalmente prácticamente yo hablaría de soporte de resistencia teórico anual 4.286 y también de esta zona que tenemos aquí. Mucho cuidado porque el VPOC semanal ha quedado donde empezó el movimiento alcista. También es un grandísimo objetivo. Así que con esto y estos nodos de volumen que hemos ido marcando, 4.256, 4.241, 4.211 y finalmente 4.190, con esto ya tendríamos marcado también S&P. Nasdaq. En el largo plazo también nos estamos acercando hasta un poquito más lejos de una zona de price action, también seguimos secuencia máximos más bajos, mínimos más bajos. Ya vemos como en este caso el módulo de arranque bajista, el 100%, como suele ocurrir muchas veces, nos cansamos de comentarlo, es una zona de posible rechazo, además con un gap que ni siquiera cerró y para arriba, ¿vale? Muy cerca de completar el VPOC mensual 15.281, 15.282, vamos a tenerlo como punto clave. Si nos vamos aquí, diríamos que los 15.282 queda muy cerca del soporte o resistencia anual teórico. Así que, primer objetivo alcista, lo tenemos muy claro, llegar a esta zona, a todo este rango muy cercano al soporte o resistencia anual teórico. Vimos cómo consiguió los objetivos con facilidad el VPOC semanal y esta zona de price action, y aquí se quedó descansando. Ha terminado el día con el VPOC diario muy arriba, lo cual por teoría la subasta nos podría lanzar muy arriba, pero cuidado, porque estos puntos también pueden dejarnos atrapado volumen, pues como ocurrió aquí con el VPOC semanal de esta misma semana. Que luego completará la subasta, no digo que no, pero el perfil de este día nos apunta muy alto, nos apunta tanto como hacer algo así. Como buscar ni más ni menos que la zona de los 15.425, superando incluso soporte o resistencia anual teórico este Naked VPOC mensual que teníamos aquí. Bien, por debajo, primer objetivo VPOC semanal, lo que había sido un objetivo alcista se convierte en bajista, 15.125. En segundo lugar, soporte o resistencia anual teórico, además con zona de final de VWAP semanal antiguo. Esto también es muy importante. Aquí lo tenemos. Zona de price action. También vamos a marcarlo como importante. Aquí incluso hicimos una pluma para seguir subiendo, lo cual le da mucha más fuerza. Y después ya tendríamos que irnos al siguiente nodo de volumen importante, que serían los 14.797. Bien, dejamos marcado, soporte resistencia anual teórico, nodo de volumen 14.602, 14.522 y finalmente 14.340, ¿vale? Vamos a ver el petróleo. El petróleo, vemos que nos hemos ido a apoyar otra vez en el VPOC mensual, lo que era un grandísimo objetivo. Aquí se lo está pensando, es una zona, se está convirtiendo ya en una zona de price action muy importante, y vamos a ver el gráfico de lo que ocurrió ayer. Bien, ayer hablábamos de que estamos encajonados en esta zona, cuando hicimos el análisis, que serían más o menos estas horas, que había que tener mucho cuidado porque esto es una zona de price action muy importante, plumas, pero por debajo también tenemos lo mismo. Teníamos el riesgo de estar aquí encasillados en un rectángulo de acumulación, distribución, reacumulación, para seguir cayendo después. La cuestión es que aquí estamos acumulando una cantidad de volumen importante, y cuando salgamos de este rectángulo saldremos con fuerza, con mucha fuerza. ¿Hacia dónde? Pues no lo sabemos, pero tenemos que estar preparados. Las simples proyecciones alcistas y bajistas serían estas dos. Por un lado, 78.22, y por otro lado,
más o menos, 78,22. Sí, bueno, 78 más o menos, y por otro lado 85,23 a esta otra zona de price action. Así que vamos a tener que estar muy atentos a lo que pase. Objetivos. Bueno, en primer lugar, objetivo bajista, lo alcanzamos perfectamente, tocó y al final del día rechazó, también quizás recogida de beneficios, otra vez los 80,17. En caso de romper por teoría de la subasta, aquí tenemos una zona muy importante, que además fue zona de price action, con esta pluma que tenemos aquí, que serían los 79,18. Vamos a dejarlo marcado, aunque para mí el objetivo más importante evidentemente va a ser toda esta zona, este 161,8, que nos coincide además con una zona de price action muy marcada, muy importante, con mucha pluma en esta zona. Objetivo clarísimo bajista, un objetivo muy fuerte. En caso de cumplir, tenemos este gran módulo de arranque bajista cuyo 100% nos apuntaría a 76,41, ni más ni menos, con soporte de resistencia anual teórico 76,76, así que también lo vamos a dejar aquí marcado, y con esto tenemos los grandes objetivos bajistas hechos. Objetivos alcistas, bueno, en primer lugar, el más claro, precio de apertura anual y VPOC. Vamos a quitar aquí un poco de gráfico porque está muy sucio todo. Vamos a dejarlo simplemente, vamos a reducirlo a unos pocos puntos. El más importante, desde luego, VPOC, Naked VPOC semanal y precio de apertura anual, clarísimo. Por encima es verdad que aquí tenemos este pequeño nodo de volumen, 81,57, que nos parece muy interesante. Es verdad que tenemos aquí el Value Area Low. Value Area Low. Bien. Después, pequeño nodo de volumen. Bueno, pero es que ni siquiera vamos a poner este pequeño nodo de volumen. Directamente vamos a hablar del Naked VPOC semanal y a correr. Por arriba vamos a hablar, eso sí, del Value Area High, y si supera el Value Area High, otra vez este gran nodo de volumen que tenemos aquí, que sería nuestro segundo gran objetivo alcista después del Naked VPOC semanal y precio de apertura anual 82,50. Sería 83,89. Podría dar una vuelta más y aquí lo voy a decidir. Bien, luego ya tendríamos soporte de resistencia anual teórico 84,57. Así que ya tenemos el panorama, difícil siempre en las lateralizaciones, y vamos a ver qué ocurre con el oro. Bien, pues el oro, hablábamos de una formación de cuña, bueno, esta cuña parece que se está alargando un poco más. Si la hacemos simplemente con los cuerpos de las velas, aún nos daría para comprimirnos un poquito más. Esta se está respetando. Más o menos sería así la formación de cuña, con la siguiente salida explosiva, la consiguiente salida explosiva que tienen todas las cuñas. Objetivos. Al final se nos ha quedado muy similar, porque teníamos un objetivo alcista, lo cumplió. Teníamos una zona de apoyo que era el VWAP semanal, lo cumplió. Y realmente nos hemos quedado de forma un poco neutra. Es verdad que globalmente el precio ha subido un poquito, pero estamos dentro de esta cuña. Con lo cual, objetivos alcistas. Otra vez de nuevo. El Naked VPOC semanal, 2007, zona de price action 2015 y después otra gran zona 2031. Objetivos bajistas. Parte inferior de la cuña VWAP semanal. Luego tenemos un VPOC semanal, aquí muy claro, ¿vale? Y después ya zona de price action 1979,2 para, si rompe, irnos directamente a soporte de resistencia anual teórico 1970 o Naked VPOC semanal 1962,4, ¿vale? Así que con esto ya tenemos bien determinados los objetivos. Y ya si nos vamos a DAX también una subida importantísima, que bueno, la de ayer no tanto, la de ayer se quedó ahí parada, pero tuvimos una subida 1, 2, 3, 4 días de subida. Ayer ya se quedó parado DAX. ¿Vale? Lateralizó un poquito. Cumplimos, eso sí, el objetivo alcista perfectamente, tocó y aquí ya rechazó, se ha quedado encima del VPOC semanal. Típico perfil de volumen que no nos dice nada. ¿Por qué? Porque es verdad que aquí tenemos un nodo de volumen donde se ha quedado el VPOC semanal, pero es que por debajo tenemos un nodo de volumen muy parecido y además acompañado de una zona de una densidad brutal. Así que mucho cuidado con echar las campanas al vuelo, porque estamos en una zona de resistencia muy fuerte. Si la sobrepasa, siguiente gran zona 15,386, luego final de VWAP y soporte de resistencia
trimestral teórico 15537, ¿vale? Vamos a dejarlo aquí y con esto tendríamos ya marcado los objetivos alcistas de DAX. Objetivos bajistas. En primer lugar, vamos a eliminar esto que ya no nos sirve. En primer lugar, esta zona de VWAP semanal antiguo, muy interesante, y aquí tenemos un nodo de volumen que podría funcionar como soporte 15122 y ya, independientemente de todo, el perfil de volumen aquí nos da un nodo de bajo volumen muy importante, con lo cual si se desplaza por aquí podría caer muy rápido hasta esta otra zona de price action 15.017 para luego ir al gran objetivo que no sería otro que los 15.872. Incluso ya mucho más abajo tenemos este gap que culmina más o menos en 15.292. Los objetivos bajistas van a ser intactos, exactamente igual que los de ayer, y con esto ya tenemos también analizado DAX, así que desearles mucha suerte a partir del lunes y a disfrutar el fin de semana lo mejor posible. Saludos y hasta el martes.